Lunes donde la presidenta Claudia Sheinbaum hace su primer viaje oficial al extranjero como presidenta de México y aparte bastante histórico, entendiendo los contrastes muy importantes que ocurren en este G20, porque mientras unos piden guerra, otros piden paz. Y vamos a empezar justo con un resumen de lo que pasa en el G20, en el primer día del G20, antes de escuchar el discurso completo, un discurso completo de inicio a fin de la presidenta Claudia Sheinbaum en el primer día del G20. Pero empezamos con este resumen para que usted sepa qué pasó hoy. El hambre en el mundo, la desigualdad, el fin de la guerra en Ucrania y el conflicto en la Franja de Gaza, que ya escaló al Líbano, fueron los temas que ocuparon la agenda en la cumbre del G20 y su declaratoria final conjunta. Corresponde a quienes se reúnen en torno a esta mesa abordar la urgente tarea de poner fin a este flagelo que avergüenza a la humanidad. Por esta razón hemos hecho el lanzamiento de una alianza global contra el hambre y la pobreza, el objetivo central de la presidencia del G20 de Brasil. Este será nuestro mayor legado. En el primer día de la cumbre, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva refirió la experiencia brasileña que permitió a su país salir del mapa de hambre de la FAO en 2014, al que regresaron en 2022, luego de que desaparecieron los programas sociales. ¿Cómo fue posible? Con la participación activa de la sociedad y con programas de inclusión social, promoviendo la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional. El mandatario brasileño consideró que el mundo está peor por el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, además de la mayor cantidad de desplazamientos forzados. En un mundo donde se producen casi 6 billones de toneladas de alimentos cada año, esto es inadmisible. En un mundo cuyos gastos militares llegan a 2.4 trillones de dólares, es inaceptable. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden pidió apoyar la soberanía de Ucrania y presionar para lograr un cese el fuego en Medio Oriente. Les pido a todos aquí para aumentar la presión sobre Hamás, que actualmente rechaza este acuerdo. Frente a la sede en la que se reúnen los mandatarios, se manifestaron grupos pro-Palestina. Do Rio ao mar, Palestina triunfará. Do Rio ao mar, Palestina triunfará. En la declaratoria final hubo consenso en los conflictos geopolíticos. Sobre la guerra en Ucrania, el documento firmado por los líderes del G20 apoya las iniciativas relevantes y constructivas para una paz amplia, justa y duradera. Y respecto a la invasión de Israel a Gaza, las grandes economías apoyan un alto el fuego completo en el enclave y en Líbano, que permita a los ciudadanos regresar con seguridad a sus hogares. También se pronunciaron por quitar todas las barreras para que pueda llegar la ayuda humanitaria. El G20 también acordó cooperar para combatir la crisis climática. Además, mayor aplicación de impuestos a los más ricos y alertaron sobre el impacto de la inteligencia artificial en la desinformación. Con grandes encuentros y camaradería, con muestras de cariño y aprecio a la primera presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Pero también hubo momentos de cumplir con el protocolo. Así fue el saludo entre el presidente anfitrión, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y el de Argentina, Javier Milei, quien ha calificado a Lula de corrupto, comunista y zurdito. Punto de referencia. Por supuesto que creo que uno de los puntos más polémicos al inicio de este G20 fue justamente el cómo saluda, ¿no? La comparación del saludo de Lula a Claudia Sheinbaum contra la comparación del saludo de Lula a Milei.
Pero más allá de los saludos, que por supuesto fue contradictorio, México no solo hizo historia porque es la primera vez que una mujer representa a México, al país, en uno de estos eventos. Es la primera vez que la líder de México es mujer. Eso es histórico. Luego, también es importante decir que solamente fueron dos mandatarias, dos líderes de países, que es Claudia Sheinbaum de México y la de Italia. Nada más fueron dos mujeres y aparte los polos completamente opuestos en cuanto a representantes de un país. Había otras mujeres que iban en representación de, pero no como las mandatarias. Este caso solamente fue el de México y el de Italia. Pero aunado al tema, creo que lo más polémico resulta justo este mensaje conjunto que se alcanza desde el G20 para y por el tema de la guerra de Gaza y también los posicionamientos que se dan en torno a la guerra de Ucrania. Y aquí es en donde entran las contradicciones del presidente Biden, del todavía presidente Biden. Antes de ponerles el discurso de la presidenta, creo que vale mucho la pena hacer énfasis en esto. Joe Biden levanta este domingo, la prohibición al uso de misiles estadounidenses de largo alcance por parte del ejército de Ucrania para atacar posiciones estratégicas dentro del territorio ruso. Es decir, ya le permite Estados Unidos a Ucrania utilizar este tipo de armamento. Estas armas tienen la capacidad de impactar en zonas al interior de Rusia sin tener que ir a la zona, y esto fue publicado por los medios de comunicación. Se da bastante polémico porque obviamente tienes a un Biden, ¿no? Justamente en el G20 pidiendo que se presione, ¿no? Pidiendo que se respalde a Ucrania, ¿no? Pidiendo el respaldo a Ucrania, pidiendo que Rusia de alguna manera se presione para que Rusia acepte los acuerdos. También pide que se presione a Hamas para que también pues esté del lado, ¿no? de Israel. Recordemos la sociedad que tienen Estados Unidos e Israel, etcétera. Pero resulta polémico el tema, el de Gaza, lo sabemos muy bien el posicionamiento de Estados Unidos, de bote pronto quiere lavarse las manos y decir que es un problema exclusivamente de Hamas, cuando es un conflicto que ya rebasa las fronteras, ya llega hasta Líbano, donde ya lamentablemente la situación es de una manera completamente insostenible, donde la ONU ya ha votado una vez más el alto al fuego y absolutamente nadie hace absolutamente nada. Entonces, ese es polémico, pero la otra cara, mientras está Estados Unidos no pidiendo el favor hacia exclusivamente un bando, también en Ucrania resulta muy polémico porque pide que se respalde a Ucrania, que se le dé todo este apoyo, ¿no? En contra de Rusia, pero al mismo tiempo le está otorgando a Ucrania la posibilidad de realizar ataques a Rusia. Y aquí es en donde entra lo polémico, donde incluso ya metió su cuchara a Donald Trump, con justa razón, porque es el presidente electo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Rusia se entera, cuando Putin se entera de esta autorización que hace el todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace una declaración bastante clara respecto a lo que podría provocar la decisión de Biden. Y aquí el tema es, Ucrania, los soldados ucranianos no están capacitados para utilizar las armas que Estados Unidos les acaba de autorizar. ¿Quiénes las van a operar? Elementos de Estados Unidos. Entonces, aquí ya estamos hablando de formalmente Estados Unidos se mete a la guerra. Ya no es solamente por abajito de la mano, ya no es solamente a través del financiamiento, ya no es a través de digamos, una terciarización, sino que aquí se mete a la guerra, se mete formalmente, porque aunque autoriza a Ucrania que utilice las armas, no va a ser operadores ucranianos los que van a operar la máquina y van a lanzar los misiles, van a ser operadores estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo que dice Putin? Aquí se los voy a poner porque aquí es donde vienen las enormes contradicciones de Joe Biden, que va al G20 a de alguna manera hablar de una paz muy disimulada, que lejos de ser paz, lo que en realidad propone es la guerra, porque está pidiéndole a los demás países miembros del G20 que se inclinen por un lado. ¿Cuál lado? El que le conviene a Estados Unidos, que en el caso de las dos guerras activas es Israel en contra del pueblo de Palestina, lo cual le genera una desgracia gigante en el Medio Oriente, y a favor de Ucrania en contra de Rusia, uno de los países con más poder armamentista del mundo. ¿Qué es lo que dijo Putin tras
la autorización de Biden, esto dijo. El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra de Ucrania. Sería su participación directa y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En ese caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Creo que no necesita mayor explicación lo que acaba de decir Putin, ¿no? ¿Qué responde Biden? Biden no responde nada a Putin. El que responde es Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos responde, cuestiona duramente a Joe Biden y dice que las decisiones que está tomando Biden nos están llevando a la tercera guerra mundial, por lo que pide tanto a Putin como a Zelensky que se sienten con él para resolver el conflicto. ¿Quién diría que sería Donald Trump el irreverente, el que estalla normalmente ante los medios de comunicación, el que abanderaría la paz entre Ucrania y Rusia? Eso es lo que dijo Donald Trump. Never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues, we risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total cessation of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home. The State Department, the defense bureaucracy, the intelligence services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. We have to put America first. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear-armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization today is not Russia. It's probably, more than anything else, ourselves and some of the horrible USA-hating people that represent us. It's the abolition of our national borders. It's the failure to police our own cities. It's the destruction of the rule of law from within. It's the collapse of the nuclear family and fertility rates like nobody can believe is happening. It's the Marxists who would have us become a godless nation worshiping at the altar of race and gender and environment. And it's the globalist class that has made us totally dependent on China and other foreign countries that basically hate us.
These globalists want to squander all of America's strength, blood, and treasure, chasing monsters and phantoms overseas while keeping us distracted from the havoc they're creating right here at home. These forces are doing more damage to America than Russia and China could ever have dreamed. Evicting this sick and corrupt establishment is the monumental task for the next president. And I am the only one who can do it. I'm the only one that can get the job done. I know exactly what has to be done. Ahí está lo que dice Donald Trump, un trancazo, prácticamente un trancazote para Biden, un trancazote para ese tipo de políticas, porque prácticamente lo que está diciendo Donald Trump es: aquí nos estamos distrayendo de lo que realmente nos preocupa como estadounidenses, nuestras ciudades, nuestras fronteras, nuestros problemas de casa, ¿no? Los problemas internos, por ir a resolver o por ir a meternos a problemas que están cruzando los mares, ¿no? Por problemas en el exterior. Por supuesto que también hay un doble discurso con Donald Trump. Estamos hablando de republicanos, los republicanos están financiados prácticamente por la Asociación del Rifle, entonces, por supuesto que una de las industrias más fuertes, más financieramente sólidas en Estados Unidos es la de las armas, pero también tiene razón cuando dice no podemos seguir financiando estas guerras. Sabemos que sí hay un problema con China porque le abren la puerta a China para China ya prácticamente acaparado toda la industria de manufacturas, etcétera. Entonces, Donald Trump lo que está buscando ya es como empezar a cerrar estas guerras que no sirven de nada y sí, probablemente abrir otros frentes, pero ahí también depende mucho la reacción de otros países. Estados Unidos, sabemos muy bien, no le conviene meterse en un problema comercial con México, podrá amenazar mucho, pero aquí también sabemos cómo manejar las cosas y eso ya lo demostraron desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ha sido muy clara la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, cuando Donald Trump habla de no podemos seguir creyendo que Rusia es el enemigo, porque en realidad el mayor enemigo somos nosotros y las personas que nos han representado, personas con odio, refiriéndose particularmente a Biden, pues estamos hablando de vamos a parar estas guerras que no tienen sentido. Insisto, si hay un doble discurso también cuando escuchamos, por ejemplo, a su vicepresidente, que dice que lejos de que se debe de financiar una guerra, ¿no? Por ejemplo, lo del caso de Israel, Israel debería de utilizar sus armas para atacar a China, ¿no? Entonces ahora imagínense esa declaración que da J.D. Vance hace ya un par de años, no, meses en realidad tiene, un par de meses J.D. Vance, cuando dice que Israel, en vez de estar bombardeando a Palestina, debería de estar usando su poder de guerra, su poder de armas en contra de China. Tampoco tiene mucho sentido meterte con China a ese tipo de trancazos porque también generarías un problema internacional. Aquí el único punto es, Donald Trump le dice a Biden, aquí no vamos a tener más guerras, el único que sabe cómo resolverlas, el único que sabe cómo hacer las cosas soy yo y así las voy a hacer. Entonces, para Zelensky, ¿qué significa esto? Pues que por mucho que le hayan prometido las armas, Donald Trump ya entra el próximo año, ya estamos a mediados de noviembre, viene diciembre, luego enero, o sea que le duraría 3 meses, ahora imagínense 3 meses con Rusia encima de una posible tercera guerra mundial. Terrible la situación que propone Biden mientras todavía es presidente de Estados Unidos y un presidente que lamentablemente por las condiciones de su edad, completamente naturales, pues nos ha regalado escenas donde lejos de verlo como un presidente que tomara decisiones coherentes o decisiones congruentes, pues hasta se pierde en la selva del Amazonas. Navegar y se marchó y se marchó, y a su barco sí le llamó Libertad. Entonces, esta es la persona que formalmente decide autorizarle a Ucrania utilizar misiles de largo alcance de Estados Unidos. Casi se pierde, ¿no? Se va por el caminito de la selva de Amazonas. Mientras daba un discurso que también, otra doble moral de Biden, porque sí fue a reconocer a la Amazonia y al pueblo de la Amazonia, fue muy padre, un evento y una ceremonia bien chido, pero cuéntenme, ¿cómo están los nativos americanos todavía peleándose por el reconocimiento de sus áreas, de sus zonas, de sus reservas, que en ciertas zonas todavía se las están robando, ¿no? Entonces, qué bonito, Biden va y reconoce en Brasil a la Amazonia, sí, qué padre y qué hermoso, pero ¿y los nativos americanos? Bien dicen, candil de la calle, oscuridad de tu casa, y eso es prácticamente lo que ha hecho el todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden.